Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos haciendo una blusa con drapeado o frunce en el frente. Vamos a utilizar solo el molde básico de la espalda, lo trazamos al doblez del papel para así estar sacando la mitad del molde. Yo le hice un descuento a mi molde ya que voy a utilizar una tela licrada. Aquí está el doblez del papel. Este es el escote de la espalda. Le voy a marcar 1 centímetro más abajo para formar el escote de la espalda. Después voy a marcar otros centímetros más hacia abajo para la parte del frente. Aquí estoy marcando 5 centímetros o lo podemos dejar hasta la mitad de lo ancho de hombro. Voy a unir estos dos puntos para formar el escote de la espalda. Para el escote del frente voy a marcar unos 5 centímetros más hacia abajo. No lo voy a dejar muy escotado o nos podemos guiar con el molde del frente. Aquí en la caída de hombro voy a subir 1 centímetro. Y voy a marcar lo largo que va a ser mi manga. Le voy a aumentar 10 centímetros más desde la caída del hombro. Desde lo largo de mi manga hacia abajo voy a marcar 2 centímetros. Y desde aquí voy a llevar una semicurva hasta aquí donde subí el centímetro en la caída de hombro. Y aquí marcamos la mitad del contorno del brazo. Mi manga no está muy larga, por eso al unir este punto me queda justo en la línea del costado, pero si hacen una manga más larga les va a quedar un poco hacia afuera, solo tienen que unir con una pequeña curva de esta manera. De la cintura hacia abajo voy a marcar unos 16 centímetros, que es lo largo de cadera que va a tener la blusa. Recortamos por todo el contorno para sacar la mitad del molde. Aquí hasta donde me llega el contorno del brazo voy a marcar con un piquete porque no tengo ninguna otra seña aquí. Y este piquete también lo voy a marcar a la hora de cortar la tela. El molde lo sacamos así completo para estar haciendo la transformación de la pieza que queda aquí por el frente, la pieza que hace el frunce o el drapeado de aquí del frente, ya que cruza hacia el costado. Voy a marcar aquí el centro del molde. Después de que sacamos esta pieza podemos recortar el molde aquí por el centro. La pieza que lleva el frunce yo la voy a dejar para el lado derecho, que cruce para el lado izquierdo. Entonces del lado izquierdo va a quedar otra pieza más pequeña, que es la que va a llevar la hebilla donde se va a colocar la pieza más grande. Aquí de la línea de cintura hacia arriba voy a marcar unos 2 centímetros. Y desde estos 2 centímetros voy a marcar una línea que me quede un poco en diagonal hacia arriba. Esta línea la estoy dejando de 11 centímetros de largo. Aquí en el costado del molde voy a marcar unos 9 centímetros hacia arriba y voy a hacer la otra línea y voy a unir de esta manera. Aquí me quedó de 10 centímetros. Esto es para a la hora de colocar la hebilla, va a quedar también con un poquito de frunce de este lado. Aquí para colocar la hebilla vamos a hacer un doblez, así que vamos a estar aumentando unos 3 centímetros para hacer el doblez. Podemos aumentar a la hora de cortar en la tela o podemos aumentar aquí directamente en el molde para que no se nos olvide. Los 3 centímetros más que aumenté son para hacer el doblez a la hora de colocar la hebilla. Vamos a formar ahora la pieza que queda por encima de la blusa. Esta pieza es la que hace el frunce. Voy a llevar una semicurva desde la altura de hombro. Y ahora desde aquí voy a llevar una línea hasta lo largo de la blusa. Aquí voy a marcar otra línea hacia el costado. En medio de esta voy a marcar otra que llegue hasta la caída de hombro.
Y aquí voy a marcar otra que va a llegar más o menos a unos 3 centímetros abajo de la línea de cintura. Ahora vamos a copiar estas piezas en otro papel. Desde aquí. Vamos a copiar desde aquí hasta acá. Esta otra también. Ponemos nombre en todos los lados para que si no nos confundamos. Este es el hombro. Del molde más pequeño voy a cortar 2 piezas, es la única pieza que va a ir forrada. Y ya para este vamos a abrir por estas líneas para dar aumento para el frunce. No todas las aberturas estoy aumentando lo mismo, algunas me están quedando de 4 centímetros y otras de 5. Pueden aumentar dependiendo qué tanto frunce quieren. Aquí voy a aumentar otro papel, ya que va a quedar como colgando una parte de esta pieza. Entonces voy a aumentar unos 30 centímetros más. Esta parte es la que va a colgar. Pueden darle aquí la forma que ustedes quieran, la pueden dejar un poco más angosta. Y de este molde voy a cortar solamente una pieza. Tenemos la pieza que va a quedar por el frente, podemos recortar el molde o lo podemos utilizar así doblado. Cortamos la pieza de la espalda y la pieza del frente a doblez de tela. Solo nos fijamos que en la parte de la espalda el cuello queda un poco más hacia arriba. Yo mi molde lo voy a utilizar así doblado. Voy a cortar primero la pieza de la espalda para así cortar la parte del cuello más alta. Después voy a hacer un doblez aquí al cuello para cortar la pieza del frente. Y esta pieza va a quedar así. Mi molde solo está doblado. Voy a cortar primero la pieza que es para la espalda. Está a doblez de tela.
Y esta es la pieza para el frente. Aquí en el escote solo le doblé la parte que es para el escote del frente. Aumenté costuras para todo el contorno. Para el dobladillo solo estoy dejando 2 centímetros. De esta voy a cortar una pieza. La estoy acomodando por encima del derecho de la tela. Así como está mi molde, va a quedar para el lado derecho, va a cruzar hacia el lado izquierdo. El dobladillo de esta pieza estoy aumentando lo mismo que aumenté para la blusa. También en el costado aumentamos lo mismo que aumentamos a la pieza de la blusa. A esta pieza le vamos a hacer un dobladillo desde aquí, en todo el contorno. Esta es la parte que va a quedar por el escote. De este lado también. Y aquí que es la parte que va a quedar en el ruedo de la blusa. Y ya el hombro y el costado se va a unir a la blusa. Voy a empezar por hacer el dobladillo a esta pieza. Le voy a hacer el dobladillo empezando por el contorno del escote. Vamos a encimarla ahora a la pieza del frente de la blusa. Aquí para el contorno del escote nos tiene que quedar una pestaña de 1 centímetro hacia afuera. Y le voy a pasar una costura por encima para que estas piezas me queden unidas. Y lo mismo voy a hacer aquí por el costado para que me queden unidas las dos piezas. Y esta es la otra pieza que queda para el lado izquierdo. Esta voy a cerrarla por todo el contorno, solo voy a dejar abierta la parte que queda para el costado. Aquí voy a pasar la hebilla, voy a hacer el doblez de 3 centímetros que dejamos y le voy a pasar una costura.
y la colocamos aquí unos 2 centímetros más hacia arriba de la línea de cintura. Esta pieza me queda un poco en diagonal hacia arriba para que con el peso de la hebilla no me quede muy colgada, por eso lo marqué hacia arriba. Enfrentamos ahora la pieza de la espalda y unimos por los hombros. Enfrentamos las dos piezas por los derechos y unimos por los hombros. Y ya que está unido por los hombros, voy a colocar un bies aquí en el contorno del escote. También podemos colocar una vista. Yo esta vez voy a estar colocando un bies también en el contorno del brazo. Primero voy a cerrar los dos extremos del bies. Y voy a doblar por la mitad de lo largo del bies. La costura donde uní los dos extremos del bies la voy a dejar hacia la espalda. Voy a enfrentar el derecho del bies con el derecho de la blusa. Después voy a doblar el bies hacia el revés de la blusa. Ahora le voy a dar un doblez al bies hacia el revés de la blusa y voy a pasar una costura por encima de este doblez. Y asimismo voy a colocar el bies aquí en el contorno del brazo. Aquí en el contorno del brazo también le voy a colocar un bies.
Y ya que tiene el bies en el contorno del brazo, voy a enfrentar la blusa por los derechos y voy a unir por los costados. Y hacemos lo mismo con el otro costado de la blusa. Ya solo nos falta hacer el dobladillo de la blusa.